El domingo de elecciones regionales o de elecciones a Congreso, usted se levanta, se baña y sale a votar. ¿O no? Pero sucede que en muchas regiones de Colombia a esa hora, otros están tratando de definir esas elecciones a punta de billete. Aquí elige el que tiene el dinero y el que tiene el poder. Así de sencillo. No podemos ser hipócritas ni entablarnos en discursos de dobles morales. Sabemos de que aquí, lastimosamente, se obedece a unos intereses de quien tenga el capital. El que tenga el capital puede tener el poder. Siempre son los mismos, ellos son los mismos de siempre, tradicionales, familias que mienten. La sentencia y posterior fuga en 2019 de la primera congresista condenada en Colombia por comprar votos escandalizó al país y puso a muchos a esperar que aparezca para que cuente todo sobre la corrupción electoral. Pero Aida Merlano no es la única depositaria de los secretos de una práctica que lamentablemente se ha ejercido tanto que para muchas personas se convirtió en lo natural. Este es un país que vive de mentiras. La gente no sabe qué propone el candidato. Porque aquí la gente se elige con poder, con contratos, con puestos, con prebendas y con favores. ¿Cuántas Aidas Merlanos no existen en Colombia? En Colombia existen unas empresas electorales que en muchas regiones determinan las elecciones locales y las de Congreso, consiguiendo votos primero a punta de favores, amiguismos y contratos, y para los días previos de elección pagándolos con billete. Casi siempre cuando una persona se va a lanzar a un proyecto político, ¿sí? Casi siempre va respaldado por un cacique que tiene ya un poder político consolidado. Esas maquinarias clientelistas son el corazón de la política tradicional. Las financian empresarios y gamonales a los que sacar a un mandatario en una gobernación o alcaldía capital les puede costar entre 30.000 y 90.000 millones de pesos, dependiendo, por ejemplo, de si hay otras maquinarias peleando por el mismo cargo, un asunto que siempre encarece las campañas. Para hacerlo usan las entidades y la contratación pública y tienen como sostén en la base de su pirámide a unos personajes que son protagonistas centrales de esta historia de clientelismo y plata, los líderes, también conocidos como mochileros, capitanes, enlaces o cuando se cogen la plata puya ojos, son los encargados de ir barrio a barrio, casa a casa, consintiendo a los votantes para garantizar sus apoyos muchísimos meses antes del día de la elección. El líder viene a suplir la ausencia de la presencia estatal para la satisfacción de algunas necesidades de la comunidad. Durante ese tiempo en el cual no hay campañas políticas aún o todavía está muy lejos el debate electoral, él lo que se encarga es de gestionar cosas a través de las relaciones que tenga en la administración o gestiones que pueda hacer él a motu propio como ciudadano para su comunidad. ¿Sí? Esa es la labor del líder o el manoseo que le llaman. El cacique principal que tiene unos tentáculos, es el pulpo. Él tiene el pico en el centro, pero tiene unas ventosas, que son los tentáculos. Los líderes son los intermediarios entre los caciques y sus clientelas. Los hay grandes, medianos y pequeños según su capacidad para conseguir votos. Los mayores son como una suerte de naves nodriza que coordinan a los menores y hay políticos que incluso les pagan sueldo durante todo el año para garantizar que solo les trabajen a ellos. Yo cogí, me convertí en nodriza. Entonces uno va conquistando otras nodrizas y de esas nodrizas se desprenden otras pequeñas nodrizas hasta llevar a la cabeza al alfilero, que es el elector primario. Entonces es una cadena de mayor a menor. Son unos líderes con diferentes estatus. Y todos no tienen el mismo valor económicamente. Yo no puedo valer más que el que me manda a mí. Y así hasta que llega a la cúspide. No todo el clientelismo termina en la compra de voto, pero toda la compra del voto hace parte de una operación clientelista. Para todo, el líder cuenta con el respaldo de su cacique, que a su vez tiene influencia en un ente público, lo que le permite hacer esos favores. Yo he estado dentro del poder. Yo fui congresista de Colombia. He participado en elecciones populares y soy político. Por eso creo que tengo la suficiente autoridad moral y mis convicciones para decir lo que estoy diciendo. Porque es posible que haya incurrido en esos mismos errores. Porque negar yo que me haya tocado dar para una radiografía o dar para una consulta médica o dar para un transporte, mentiría.
Hay campañas que tocan a los líderes desde diciembre del año anterior al proceso electoral, porque ya comienzan con el tema de los regalos para la Navidad, para todo eso, y comienzan a tocarlos en ese momento, ¿sí? El jefe llama a sus líderes y dice, bueno, ¿cuántos votos me vas a poner? ¿Y cuánto me va a costar esto? Hay trabajos que mandan a hacer que no solamente de voto. Hay trabajo de equipo destructor contra el otro. Hay trabajo como, por ejemplo, usted está en una reunión y sabemos que usted va en contra. Se contratan 5 o 6 benditos marihuaneros atracadores, esos jodidos. Los llenamos de marihuana, de bazuco hasta la cabeza y los mandamos que grite allá y hagan desorden en la reunión aquella. Entonces, ese trabajo, si tú lo sabes hacer, eso tiene un costo. El año de la elección comienza la definición del juego. Es cuando políticos y líderes empiezan a concretar la compra de los votos a las personas a quienes vienen haciendo favores y consintiendo meses atrás. ¿Y cómo los compran? Tienen unos líderes, hacen unas zonificaciones, dan un dinero, llevan unos registros, tienen unos computadores, registran las cédulas, en qué puestos de votaciones, con unos digitadores, dan un 50% y el día que votan le dan el otro 50% del recurso que acuerden. Por eso, la compra del voto comienza con la zonificación, que es la inscripción que hace el ciudadano para votar en un lugar determinado. Los líderes les piden que se zonifiquen en determinados puntos para así poder cerciorarse de que van a votar por sus candidatos. Aunque en cualquier caso, la compra del voto siempre es a pérdida. Tú pones 50 votos bien tabulado. Hay que matarse con un castigo. Siempre se mata con un 30 o un 40%. De los 100 votos que vas a poner a 60. Uno da 40 por perdido. A ella no le importa que tú le robes. A veces, lo importante es que tú le pongas los votos. El día de las elecciones es el gran día, el día D, cuando se define el juego. En esa fecha o el día anterior es cuando normalmente los líderes reciben el resto de la plata para los votos. El mismo día hay que tener una plata suficiente porque llegan las oportunidades. Aquel que no lo atendieron bien y se volteó, ese ya hay una empresa inmensa. Cada quien tiene su empresa inmensa. Este día en ciudades y pueblos se puede ver el que acaso sea el factor más definitivo de este andamiaje, la llamada logística, que no es más que el transporte y los refrigerios para los votantes. Durante la jornada de votaciones, para identificarse, y como ese día está prohibida la publicidad, cada empresa electoral usa distintivos, dibujos como flores, animales o una letra, para que sus votantes puedan identificar los carros que los van a transportar o las personas que les van a pagar por el voto. Algo que siempre sucede tras salir de las urnas y previa entrega del certificado electoral. Hay un muñeco que es normal para todo el mundo, pero hay un muñeco que tiene un punto en el negro, por ejemplo. Ese es el líder que te va a entregar la plata. Hay un muñeco que es blanco y tiene un punto azul. Ese que te está controlando si vota. Todo eso son estrategias diferentes. Después del sofoco del día D, los que ganan celebran. Su pastel son los recursos de todos. Los candidatos de estas maquinarias llegan al poder público a pagar con burocracia y en ocasiones con la contratación a quienes lo financiaron. Y a contar con más capacidad de seguir haciendo favores y acumulando capital para continuar reproduciéndose en el poder. Se reparten los cargos. Yo te apoyo y a mí me toca la Secretaría de Salud. Yo te apoyo y a mí me toca la Secretaría de Educación. Yo te apoyo y a mí me toca la Secretaría de Hacienda. Yo te apoyo y me das la Secretaría de Agricultura. A este sistema clientelista en los últimos años ha venido sumando un factor que lo complejiza aún más: el poder de las redes sociales y las noticias falsas del que se aprovechan muchas de estas maquinarias. Hay equipos de comunicaciones que se dedican básicamente a difundir rumores, ya sea que se creen ellos directamente de la campaña que contiende con la otra o a amplificar rumores viejos que quizás ya han salido del escenario político. Estos equipos pueden estar conformados desde 3 personas hasta 8 o 9 y normalmente se cobra en promedio, puede estar entre 3 millones de pesos mensuales y 120 millones de pesos. Además que se venden por paquete, entonces le dicen, se crean perfiles falsos de seguidores que van a sumar a la candidatura para mostrarse como una gran fortaleza en su ciudad o en su departamento, según el caso. A los políticos tradicionales no solía importarles mucho la opinión. Ahora tienen portales y cuentas para proyectar lo que quieren decir. Hay portales que fueron creados hace un par de años y en ese momento no exaltaban la labor de ninguno en especial, simplemente se crearon y fueron sustentados económicamente
por algunos de los candidatos, en ese momento simplemente aspirantes, para que fueran ganando credibilidad durante los siguientes 2 años, incluso mucho antes. No se hace con tanto margen temporal porque eso resulta costoso mantener un equipo de esa naturaleza y por eso usualmente se emplean o se crean estos portales 2 años antes, 1 año antes, 1 año y medio antes. Las redes pueden servir para 2 cosas, para informar lo que se quiere o para desinformar y vender un falso concepto de lo que realmente se es en política. No es lo que se muestra, es lo que se oculta. En cualquier caso, esta corrupción electoral tiene sus excepciones, y las tiene como lo evidencian los triunfos de opinión que ha conocido Colombia en los últimos años. Esas votaciones por opinión y la condena inédita a Ida Merlano han generado una sensación de riesgo en algunas de estas maquinarias que ahora están pensando mejor cada uno de sus pasos. Este año el voto está grave. Los políticos no quieren dar plata. En todo el país, no sé si por todo el bololo que ha habido, porque tengo que decirlo que nuestra Constitución de 1991 ha hecho mella. Porque usted nunca veía fácilmente un gobernador preso ni un senador preso. Eso jamás en la historia, jamás. Falsedades, mentiras. Aquí hay gente que vota por una gorra y un suéter, por unas bolsas de cemento, por unas láminas de zinc. Eso es la verdad. Aquí no podemos ocultar la verdad si queremos cambiar. Y el Estado, como deja tan abandonado a esos estratos 1 y 2 que son los que votan fundamentalmente y estrato 3, en ese mar de necesidades insatisfechas en lo social, bien se convierte en caldo de cultivo para todo lo que se da que el que tiene es el que puede. Así funciona la compra de votos, no en el Caribe colombiano, en Colombia. Porque aquí no nos echemos mentiras, solo que a la costa y a la clase política costeña se le señala de ser los compradores del voto. Como dijo en su momento aquel fallecido presidente de la Cámara, Hacking de Lorica, es que aquí son los bobos, se dejan pillar. Los del eje cafetero seguramente son más inteligentes y no se dejan pillar, pero igual compran votos. Los de Antioquia compran votos. Los de Bogotá compran votos. Así que no es cuestión únicamente de un político corrupto. No solo es el político, es también el sistema. Y eso no lo cambia una prófuga famosa.